Consciente, 100%. Voluntario, 0%. Ten cuidado con querer y necesitar que el mundo del perro se produzca en términos humanos para tú poder entonces empatizar con él, porque si no, no puedes, porque eso a mí me resulta como pretencioso y narcisista, cuando el objetivo es el de empatizar. Entonces, si tú intentas empatizar solo desde lo que tú puedes experimentar y entonces obligas y supeditas a que el resto, si no es de mi manera, entonces es que no están disfrutando de la vida, ¿no? Entonces, eso es como muy complicado en sí mismo y yo animo a la gente a que el ejercicio de empatía no es desde la dialéctica humana, sino desde el estado en el que se percibe y se experimenta la vida, que es el estado de excitación en el que un individuo se puede llegar a encontrar y que resulta que tenemos la suerte de poder empatizar con todos los mamíferos al menos, porque tenemos un diseño interno que es común. Debería liberar y debería ser bonito entender que hay una manera que no es simplemente la tuya de experimentar la vida y que si nosotros hacemos un esfuerzo seguramente por acercarnos más a esa manera que no es la nuestra sino la suya, que es común al resto de animales, entre los que te incluyes tú, pues a lo mejor la vida es más bonita, más fácil para alcanzar el bienestar que no tener que arrastrar absolutamente a todo a ver la vida en tus términos porque tú solo la puedes experimentar de una manera. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de perros para frikis de los perros. Venimos a hablar de perros, nos encanta, nos dedicamos profesionalmente a ello y la intención de este podcast ya sabéis que es la de intentar aumentar el nivel de cultura canina en la gente que nos escucha a través de la información que nosotros podamos dar, que hayamos adquirido a través de la experiencia profesional y nuestras propias experiencias vitales. Así que bienvenidos a la conversación de hoy. Iker, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué ocupa los temas de conversación de hoy? Bueno, vamos a hablar en principio de, creo que una de las partes de la metodología que más fricción cognitiva causa o que más salto hay desde el punto de vista en el que cómo nosotros entendemos la comunicación canina en contraposición a cómo generalmente en otras metodologías, en otras corrientes, se ha entendido la comunicación intraespecífica de los perros y bueno, generalmente es una de las partes de la conversación en las formaciones que igual no es necesariamente de la formación de la neuroetología canina, aunque lógicamente todo esto viene, o las implicaciones de esta conversación viene del estudio que has hecho o que hemos hecho de esta corriente y bueno, vamos a ver cómo podemos aportar, quizás desde otro punto de vista, pues cómo vemos el mundo del perro y además aquí se da una situación muy curiosa en el que tú estás 100% convencido de una cosa y yo estoy, 98% convencido, podemos decir, o sea, en realidad estamos muy cerca, pero hay en eventos o en situaciones particulares en las que yo veo, quizás por mi menor experiencia, mi menor conocimiento, las cosas de otra manera, pero creo que tengo argumentos, en cierta manera, para que no sea una gilipollez lo que estoy diciendo, entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Perfecto. Estamos hablando, yo soy de los que piensan que los perros no hablan y los perros no hablan en términos humanos al menos. Y esto por lo visto causa fricción, ¿no? Nosotros somos humanos que tendemos a antropomorfizar el mundo que nos rodea porque necesitamos entender el mundo que nos rodea para poder interactuar con él de la mejor manera posible para nuestro organismo, maximizar la supervivencia. Y al no poder escaparnos de nuestra experiencia humana, lo que hacemos es proyectar esa experiencia en animales, plantas, cosas de las cuales carecemos de ningún tipo de evidencia que tengan capacidad de compartir. Es decir, los árboles no piensan como nosotros porque son árboles y no son humanos. Las cigüeñas no piensan como nosotros porque son cigüeñas y no son humanos. Las piedras, aunque haya gente en Japón, por ejemplo, donde se le atribuye a cosas inertes, rocas, montañas, capacidades humanas, proyectamos que tienen alma, y es bonito entender la vida así, hasta cierto punto, pero no tenemos ningún tipo de evidencia que sugiera que una piedra tiene alma. Entonces, esta es la conversación a grandes rasgos. Yo no dudo de que haya una experiencia dentro del organismo del perro individualizada, porque es un organismo que está vivo y que interactúa con la vida,
No dudo de que haya una experiencia. No dudo de que al compartir sistema vital interno como mamíferos que compartimos, es decir, que hay un cerebro, hay un sistema nervioso y hay un sistema musculoesquelético que ejecuta los movimientos necesarios para interactuar con el mundo. No dudo de que eso siendo así, el perro tenga sentimientos, es decir, que sienta la reverberación fisiológica de sus interacciones y que haya un proceso interno en el que, repito, hay una experiencia única de ese individuo en el tiempo. Lo que no tengo ningún tipo de evidencia es de que nosotros podamos entender cómo eso se produce. Y creo que, como las relaciones que tenemos alimenticias con los animales, que depende todo mucho de la relación que tenemos con según qué tipo de especies. Entonces, creo que nadie puede empatizar o piensa que un murciélago piensa como nosotros, porque no hay mucha gente que tenga relaciones emocionales en el tiempo con murciélagos. Del que lo tenga, pues genial por vosotros, pero no soy la persona promedio. Pero hay mucha gente que comparte experiencias vitales con perros y eso necesariamente lleva al humano a pensar y montarse una idea en la cabeza que tiene ese perro que ver la vida como la estás viendo tú, o mínimo en los mismos términos que tú. Y yo ahí tengo una discrepancia muy grande, porque si bien seguro que hay una experiencia interna, porque ese organismo está experimentando la vida, lo que es seguro también es que tú no tienes ni idea. Más allá de lo que te permita tu propio diseño como individuo, en este caso mamífero, compartir. Hasta ahí bien, que es sobre lo que trabajamos, sobre lo que es observable y lo que sabemos que es cierto que es así. Y todo el resto de proyecciones humanas que se hacen sobre los perros, yo no me veo en capacidad de compartirlas en ningún grado, ni en ningún grado, por pequeño o grande que sea. Al final, a donde estamos queriendo un poco llegar la conversación y luego a donde veremos es que dentro de la metodología nosotros entendemos, y voy a desarrollar porque igual no se entiende bien con la definición, pero que entendemos que la comunicación del perro siempre es de carácter más pasivo que de carácter activo. Es decir, entendemos o damos por hecho que todo apunta en nuestra experiencia de observación, tanto como por el estudio de cómo funcionan las cosas desde la cabeza hasta lo observable, de la microescala a la macroescala. El que no sepa de lo que estoy hablando tiene un montón de información al respecto en los podcasts anteriores. Lo que un perro comunica tiene más que ver con una expresión del estado interno del perro y del umbral de tolerancia o no tolerancia ante velocidades ajenas o estímulos ajenos, más que con una intención directa de yo como individuo te voy a querer expresar a ti como individuo que esto que haces me está molestando, o que quiero que pares de hacer esto, o que quiero que vayamos a algún sitio, o que te estoy diciendo mira qué interesante es esto. Y hasta ahí yo estoy 100% de acuerdo en esto. Hay una cosa que para mí fue muy esclarecedora cuando yo vine en mi primera formación. Bueno, fueron muchas cosas muy esclarecedoras, siendo honesto, pero hay una que particularmente, igual es porque a mí me marcó mucho, pero creo que en general a todo el mundo le impacta mucho, y que tú explicas con un ejemplo, que es el ejemplo este del coche y los frenos y todo esto. Entonces no sé si te gustaría narrarle un poco a la gente para que se metan en la conversación que estamos queriendo tener. Creo que se entiende muy bien de manera general qué es a lo que nos referimos con esto. Genial. Me gustaría hacer un matiz, y es que es una decisión personal, particular, y luego de un grupo de gente como metodología, el decidir que la comunicación del perro es más pasiva que activa. Yo desconozco si realmente, si soy totalmente honesto, hay una secuencia de patrones conductuales que tienen un significado íntegro, cual los perros saben que 3 ladridos más un aullido significa una cosa y es para todos lo mismo, y que 2 gemidos y un rascado significa otra cosa, y todo el mundo lo entiende. Yo no he encontrado esos patrones y no hemos encontrado gente que haya descifrado esos patrones para que sea convincente el que el perro tiene una comunicación activa que conocemos. Entonces, ante el desconocimiento de que eso pueda ser así, lo que es inevitable y es inescapable es saber que como comunicación pasiva todo tiene un montón de sentido. Lo que tú vienes a decir,
yo ladro y nosotros le otorgamos el valor de expresión interna de cómo tu organismo se encuentra en un momento dado ante una interacción. Eso no falla nunca. Lo otro, no se ha encontrado patrones fiables sobre lo que construir, porque si no el lenguaje canino ya estaría deconstruido y todos sabríamos que este ladrido significa siempre lo mismo y que todos los perros van a reaccionar igual y que todos los humanos deberíamos reaccionar igual porque todos entendemos que tiene un valor en sí mismo. Puede ser que sea así, yo no lo sé. No es mi línea de trabajo, no es nuestra línea de trabajo, porque lo otro no es que no falle, falla muchísimo menos y dependiendo de la capacidad de lectura que tengas. Entonces, el valor de comunicación que se le da a todo lo que el perro hace, como en la dualidad funcional que le otorgamos de que todo vale para dos cosas, mínimo una siempre es de expresión de tu estado ante el mundo con el que interactúas. Y el ejemplo que tú decías, si tú vas en una carretera recta y hay dos coches, tú conduces el primer coche, es de noche y tú te cruzas un ciervo, la pregunta para la gente es ¿qué haces? Y lo que deberías decir es frenar, y lo que deberías decir ante la pregunta de ¿por qué frenas? Es para no matarme. Si tu primer instinto en este sentido, si tu primera intuición a la hora de contestar es para no matar al ciervo, tienes que echar un paso hacia atrás porque las decisiones las tomas tú para ti. Y si está todo bien y tú frenas para no matarte, no atropellar ese ciervo y no tener un accidente, si todo el cableado del coche está como se le presupone que tiene que estar, pues tú cuando accionas el pedal de freno hay una luz roja que se enciende en la parte trasera del coche que le dice al siguiente coche ten cuidado y frena porque hay algo que hay delante ante lo cual nosotros estamos reaccionando. Pero si esos cables están cortados, esos frenos no funcionan, tú haces exactamente lo mismo para no matarte tú y dependiendo de la velocidad que vaya el de atrás, le va a dar tiempo a verte o no le va a dar tiempo a verte. Pero tu intención en ese momento no es avisar al de atrás. La intención en ese momento es no matarte tú. Y luego hay una serie de consecuencias que responden a que hay más individuos que entienden de alguna manera lo que está ocurriendo y que pueden extraer información de lo que está ocurriendo. No porque tú estés activamente transmitiendo esa información. Lo que ocurre es que en términos humanos, todo lo que nosotros experimentamos viene desde la intencionalidad y desde el por qué en tiempo real estamos intentando decir algo. Entonces todo parece que está relacionado con algo que tú quieres y que tú has decidido y hay una intención detrás. Y no sabemos si en el resto de los animales es así. Yo simplemente, por recoger y expresar con otras palabras, cualquier persona que pueda pensar, porque es muy animalista o porque tiene mucha sensibilidad con el cuidado animal y con la muerte animal, o sea, tú en esa decisión de décimas de segundos o de nada de tiempo, por como hemos estado explicando en los podcasts anteriores, se produce un pico de excitación, de repente esa información se va a dividir, va a ir al córtex y al sistema límbico, y en las decisiones que son de vida o muerte o que son de supervivencia, siempre es el sistema límbico el que toma el control. O sea que más allá de la perspectiva o del raciocinio que tú puedas tener a posteriori de menos mal que no he matado a este ciervo, menos mal que he podido frenar a tiempo y no matar a este ciervo, si estás un poco a medio cocer y puedes pensar menos mal que este ciervo no le ha pasado nada porque yo estaba dispuesto a pegar un volantazo y matarme yo, pero que al ciervo no le pase nada. Más allá de lo que tú puedas pensar, tú todo lo que estás pensando es a posteriori de una reacción del sistema límbico que cuando el nivel de excitación se ha bajado va a tener acceso ese córtex prefrontal a tomar el control y tú empezar a pensar tus cosas. Pero que lo que ha pasado objetivamente es que un estímulo muy fuerte, tu cuerpo está engrasado para, en este caso, tiene memoria muscular. Tocar la palanca del freno y salvar tu vida. Y como bien dices, esto va a pasar siempre en cualquier circunstancia. Es decir, no depende de ti. Es que no depende de ti. Vas a hacer lo que tu cuerpo está diseñado para hacer. Y nosotros en esta analogía o metáfora, lo que intentamos transmitir es que todo lo que está haciendo un perro tiene más que ver con esto, en la mayoría de los casos,
sino en todos. Esa es la diferencia de porcentaje que existe entre tu perspectiva y la mía. La mía es que es absolutamente el 100%. Y la mía, por otro lado, es que sin saber muy bien cómo explicar, pero de la misma manera que el humano no nació hablando, y hay teorías, porque son teorías que están sin demostrar, ¿no? En las que seguramente por un pico de excitación o seguramente por una necesidad muy imperiosa parece ser que surge el grito, y de ahí poco a poco todo va evolucionando hasta la lengua de Cervantes o de Shakespeare o un montón de idiomas o formas de comunicarse. Creo que el perro, en una evolución mucho más pequeña, porque el perro es desde hace muy poquito perro, yo metiendo en contextos muy específicos de los que no me puedo escapar, que cuando, y solo cuando, las velocidades de procesamiento neuronal o los niveles de excitación son más o menos adecuados, puede haber ciertos momentos en los que sí haya una intención comunicativa activa para con otro, porque parece ser que siempre se resuelve de maneras muy similares y bueno, simplemente tengo mis dudas. Lo que sí quiero dejar claro, porque no quiero quedar como alguien que da la impresión de que piensa algo que no piensa, es decir, o sea, yo todo este tema y hablo desde nada peyorativo, desde las mejores intenciones. Yo creo cero en las señales de calma. No creo que un perro cuando está bostezando esté diciéndole a otro perro voy de buen rollo, en ningún caso, bajo ningún concepto. O sea, me parece que es una antropomorfización que nos separa mucho del verdadero entendimiento, que es por lo que yo estoy en el mundo del perro y por lo que me apasiona el mundo del perro, por el entendimiento y la verdad. Y en este caso concreto específico como el bostezo, yo tengo clarísimo que tiene que ver con, como explicamos en capítulos anteriores, pinchar ese globo de energía libre, un exceso de excitación que tú tienes y que sueltas por ahí. O sea, no creo que cuando un perro esté girando la cabeza para otro lado le esté diciendo a otro perro no tienes nada que temer de mí. O sea, no creo en los subtítulos de Instagram que le ponen a las cosas que están haciendo los perros como que tuvieran un valor real o como que fuese una aproximación ni siquiera cercana. Sí que veo ciertos matices en los que me cuesta mucho escaparme posiblemente de mi experiencia consciente y de mi experiencia subjetiva, pero creo que matemáticamente son demasiado certeros como para por lo menos no plantearse la cuestión, que no estoy diciendo que tenga la razón o deba ser así. Por ejemplo, ¿no? Coño, están mis perros en casa y uno de los perros está muy tranquilo o relativamente tranquilo descansando y de repente llega uno de los perros que ha estado por el terreno, igual que viene de pegar 3 ladridos en la valla y viene a la casa en busca de regulación al sistema y de repente entra a más velocidad de la que toca y de repente el perro que estaba en su zona de descanso no quiere tolerar esa velocidad, no quiere que se rompa ese descanso y hace... Y de repente el otro perro baja las velocidades, se sacude y se tumba. Me cuesta intelectualmente, de verdad me cuesta intelectualmente que no se estén empezando a producir propiedades emergentes en una forma de protocomunicación activa muy básica y muy sencilla que pueda tener cierto sentido. Esa es un poco mi postura general, ¿sabes? Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo tampoco me puedo escapar de la experiencia inherente a ser un ser humano que vive la vida desde la percepción de que todo tiene un valor intrínseco. Lo que ocurre es que no es acumulativo. Entonces, si no es acumulativo en sí mismo, es que no tiene un valor en sí mismo. Es decir, que si ese gruñido siempre tuviera el mismo valor y siempre que se ejecuta tuviera el mismo significado, yo estaría de acuerdo en que hay un tipo de gruñido que significa esto. Pero he visto tantos gruñidos y he visto repetirse tantos gruñidos de manera reiterada en el tiempo por miles de perros y siempre ha tenido una consecuencia diferente dependiendo del estado de excitación en el que se produjera ese gruñido, el estado de excitación del perro con el que estuviera interactuando, la tendencia y la proclividad de ese perro con el que está interactuando a reaccionar de una manera determinada ante un tipo de gruñido en un contexto específico, cambia tanto
que yo personalmente no he tenido la oportunidad de darle un valor a ningún patrón conductual de perro en el tiempo. Si lo haces cuando el ejercicio de observación etológica es serio y riguroso. Cuando lo haces a brocha gorda, para tú entender la película, por supuesto que cuando un perro está tranquilo, viene otro perro y le hace... y el perro se va, mi cabeza piensa, te acaba de mandar a echarte la siesta y que me dejes tranquilo. Pero yo ahí no estoy trabajando. Simplemente no me puedo escapar de que mi cabeza funciona así, aunque vea a una piedra rebotar una ola. También puedo montarme la película, tira para allá, que yo estoy aquí tranquilamente parado. Lo que pasa es que como no se mueven y no están vivos, no antropomorfizo en ese contexto. Pero también, ahora, eso es para entender y para tú no estar peleado con... Esto es como... Tú no puedes pensar en cosas que no están diseñadas para tu supervivencia, para entender tu supervivencia. Esto es un lujo de no estar sobreviviendo. Lo que nos pasa a los humanos, que tenemos capacidad de observar en un momento determinado y que no nos vaya la vida en ello. Pero si es para manejarte en tu supervivencia, lo haces en los términos en los que tú te manejas para tu supervivencia, que es hablar así, déjame tranquilo. Es lo que menos recursos consume, es lo más fácil, cuadra con tu manera de ver la vida porque la has proyectado, tiene el impacto que tendría si las cosas fueran como tú las acabas de narrar. Es decir, que si fuera real que los perros hablan así entre ellos, pues el efecto sería el que acabas de observar. Pues mira, un perro le ha dicho al otro, déjame tranquilo que me estoy echando la siesta. Si eso fuera así, el efecto es el que acabas de observar. Entonces eso lo que facilita es tu día a día y la manera de tú entender la vida de manera fácil y pasar por alto con las consecuencias que tiene el hacerlo en términos humanos. Entonces, yo tampoco me puedo escapar de eso. Ahora, si hago un trabajo serio de observación para poder decirle al resto de la gente lo que es imposible que me quede en esa capa superficial, que explica lo superficial, pero que para nada explica el detalle, la comunicación y los umbrales de tolerancia que pueda llegar a tener un perro. Yo ya te digo, es que estoy, o sea... Y aquí es donde pierdo el debate, porque hay un argumento muy sencillo en el que, coño, si tú estás, ¿no? Al final lo que me estás diciendo es, si tú estás al 99% de acuerdo con esto, porque haya un 1% en el que no estás de acuerdo, en el que lo ves muy claro, seguramente te da más que ver con un sesgo tuyo en situaciones muy concretas. O con un sesgo mío que el que estoy equivocado yo y la metodología es mía y mi lectura es esa. O sea. Bueno, pero a lo que me voy es que si yo estoy de acuerdo desde el punto de vista racional, coño, pues seguramente este 1%, no, o sea, tiene más sentido que haya un 100% de esto y luego haya circunstancias específicas en las que todo parece tener sentido, pero cuando estás viendo constantemente que hay un montón de patrones de acción fijo que se activan y que tienen muchas veces impacto en otros perros, pero que no le das ningún valor porque es como muy evidente que no lo tiene y que es más una expresión de uno mismo y no es una comunicación activa. Pero yo tengo una pelotera en el que incluso en los humanos se dice o se sabe que hay dentro de la comunicación en general tiene un peso siempre mayor la paralingüística que el efecto lingüístico en sí mismo. Es decir, todos somos comunicadores o toda la comunicación siempre, incluso en el caso humano, tiene que ver con el contexto. Entonces yo creo que en esa explosión de nuestro cerebro y lo que nos hace ser animales superiores en términos intelectuales, con demasiada diferencia del siguiente que viene por detrás, creo que las propiedades emergentes de eso es que vayan pasando cosas, y una de esas cosas que pasa es el lenguaje. Y yo en un ejercicio de relación lo veo en el humano mismo, es decir, cuanto tú menos tienes el conocimiento de un lenguaje específico, de un idioma en específico, más haces uso de la paralingüística para hacerte entender. Es decir, yo no tengo ni puta idea de inglés, bueno, de inglés un poco, pero vamos a suponer que no tengo ni idea de inglés y yo me puedo comunicar con un inglés como con elementos paralingüísticos, el tono de mi voz, mi expresión corporal, señalando cosas que compartimos de manera común. Entonces, no sé, o tengo dudas, simplemente tengo dudas, no lo sé, no me posiciono, no me mojo ni debajo del agua, lo siento, pero es que no lo sé,
Si igual el perro, siendo mucho más simple intelectualmente con perro, dentro del poco intelecto, del poco comunicación neuronal que haya en el córtex en el que se producen cosas, no puede ser que tengan una necesidad de que toda su comunicación sea 99% en un ámbito paralingüístico y sea prácticamente nada en el aspecto concreto del lenguaje específico, de las cosas específicas que hace el perro. Y por eso la incapacidad, y es que estoy 100% de acuerdo, es que es para mí imposible conseguir un listado en el que un ladrido en esta frecuencia significa siempre esto, un ladrido en esta frecuencia significa siempre esto, un gruñido esto, las orejas para no sé cómo, esto. Yo creo que eso va a ser un ejercicio absolutamente imposible. Pero cuando lo llevas a ambientes más generalistas y menos específicos, sí puedo entender o sí puedo deducir. Y no sé si otro perro puede deducir, y aquí está el kit de la cuestión, que por ejemplo, cuando mi pastor del Cáucaso tiene tonalidades en su ladrido, por poner un ejemplo, muy graves, muy profundas, es muy probable que como te confundas un poco y metas la mano donde no debes o te muevas más rápido de lo que debes, vas a tener una serie de problemas. Y cuando son ladridos muy agudos y muy acachorrados, tienen un significado o por lo menos una expresión interna totalmente distinta, siendo ambas ladridos. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. No, perfectamente. Si hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que un tono grave de ladrido, en un momento dado, tú puedes deducir, como bien has dicho, puedes deducir o inferir a partir de ese tono de ladrido que si metes la mano, chungo. Ese no es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es si el perro tiene acceso a una bolsa en el que él es consciente de que un ladrido en este tono significa esto, voy a hacer uso directo por una decisión voluntaria propia en las mismas palabras que un humano, analizando los contextos de la misma manera que un humano, analizando las posibles consecuencias a futuro, medio, largo plazo, haciendo una proyección abstracta de pensamiento hacia el futuro. Si hay el perro toma una decisión de voy a coger esto para explicarte la película en estos términos para que lo entiendas. Entonces, ¿es posible que eso sea así? Es posible que eso sea así. Es posible. Lo único que es posible. O sea, si por ser posible es posible que existan las sirenas, si no aplican ningún tipo de contexto más. Entonces, en ciencia no se puede probar un negativo. Tú no puedes probar la falta de existencia de algo porque deberías explorar absolutamente todo el espacio-tiempo en todos sus contextos y eso no es posible. Entonces tú no puedes probar la no existencia de algo. Lo que pasa es que no hay ningún tipo, no hay ningún tipo de evidencia de que eso sea así cuando te pones medio serio. Y dos, es tanto el espectro a estudiar y es tan certero el espectro a estudiar desde la mera reacción de un organismo y la interacción de patrones metabólicos en un medio excitable, y se puede predecir lo que puede ocurrir en los intervalos posteriores desde una buena lectura de esas interacciones de excitación en los intervalos previos. Y tú no puedes saber lo que piensa un perro porque no te puedes meter y tener una conversación con él, porque eso no es una pelea que yo tenga que tener con nadie. Es que no se puede hacer, y el que lo haga, pues premios y pasarás a la historia como aquella persona que realmente hablaba con los perros. Pero mientras que no, eres un comunicador animal que estás proyectando que hablas con perros en términos humanos. Entonces, si nos ponemos medio serios, es imposible decirle al murciélago, explícame la vida, cómo se ve desde el murciélago. Lo único que puedes entender es que funciona en términos de colocalización, es decir, que tú emites unas ondas y unas frecuencias y las lanzas al mundo y cuando vuelven hacia ti, porque rebotan de alguna manera, no sabemos nadie cómo se monta el murciélago en la cabeza, un árbol, pero de alguna manera se tiene que montar algo parecido a lo que es un árbol, porque cuando vamos los dos rectos no nos damos con él. Pero es imposible percibir la vida como la percibe un murciélago y es imposible intentar describir la vida como la describe un murciélago porque no sabemos si la describe o no. Que hay una experiencia, seguro, pero que la capacidad de estudio, de observación y de predicción que te permite tomar la decisión de no antropomorfizar en términos humanos
es tanta que nos permite tener la sensación de que, oye, pues si no hemos dado con el lenguaje exacto que es, por lo menos estamos cerca porque podemos predecir lo que va a ocurrir. Yo bajo la premisa y como la planteas, estoy 100% de acuerdo. O sea, no creo que ningún perro haga un ejercicio consciente, intelectual, de hablarse en los términos que se pudiese hablar un perro. O sea, no creo que un perro se pueda hablar a sí mismo. Y estoy totalmente de acuerdo en el que en ningún momento está teniendo en cuenta nada que no sea necesariamente lo que sus sentidos están percibiendo en ese mismo momento. O sea, puramente el contexto. Ahora me surgen dudas desde un punto de vista mucho más simple. Es decir, si yo por supuesto que le otorgo 0 de esto a ningún perro en la historia nunca y seguramente nunca jamás. Ahora, a mí me surgen dudas porque yo entiendo que dependiendo de las experiencias vitales asociadas a niveles de excitación que te han hecho activar determinados patrones de acción fijo en contextos muy específicos, dependiendo de la experiencia vital que tú hayas tenido, puede ser que ante un contexto 99% igual, en base a la experiencia que hayas tenido, los patrones de acción fijo que activas cambien. Entonces, si todo fuese tan absolutamente estanco como para no haber ningún tipo de impacto y que simplemente tienes lo que tienes y como te sientes es como te expresas, siempre te expresarías de la misma manera, o sea, siempre ante el mismo estímulo en el mismo contexto, la respuesta en forma de patrón de acción fijo, de secuencia de movimiento que tú tendrías, siempre sería la misma independientemente de tu experiencia vital. Y yo estoy felizmente en desacuerdo. Vale. Es decir, explícame. Lo que es determinista es el rango de probabilidades que hay acorde a lo que hay. Lo que no es determinista es el resultado de las cosas que pueden ocurrir. Pero las probabilidades de las cosas que pueden ocurrir son determinadas. Es decir, que si tú tienes un perro y un perro, las probabilidades que existen entre esos dos perros son la suma de un organismo más otro organismo que son muy parecidos, si no exactamente iguales, dependiendo de la lupa que apliques para ver que están en un contexto. Y las cosas que pueden pasar no pasan porque uno de los dos organismos o los dos se saquen unas gafas, un libro y se pongan a contarse apuntes y hagan un resumen de un libro conjunto. Tampoco pasa por sacar alas y volar. Tampoco pasa por empezar a cavar un agujero y hacerte una madriguera a 20 metros bajo tierra. Por lo que pasa es por las probabilidades de las cosas que como dos perros, que son dos individuos en un contexto determinado, pueden ocurrir. Y dependiendo de los estados de excitación que esos dos organismos tengan, pues es un baile u otro. Pero eso también está determinado probabilísticamente dentro de las cosas que pueden ocurrir. Entonces, lo que no es determinante o no está determinado es el resultado específico de una interacción, porque depende del contexto en el que se esté produciendo y de dónde se venga previamente. Entonces, es posible que un organismo esté en un estado X, que interactúe con otro organismo y que ese organismo reaccione con sobreexcitación, mantener excitación o diluir excitación. Y a partir de esas tres posibilidades existen posibilidades superpuestas infinitas dentro de unas probabilidades determinadas y finitas que son las que permiten las leyes de la física y la naturaleza, en tanto que estamos en un sitio del espacio-tiempo y estamos vivos y estamos donde estamos. Entonces, las probabilidades de lo que puede ocurrir son finitas y están determinadas. Lo que ocurre en cada interacción es simplemente una de esas probabilidades a una escala muy, muy, muy pequeña que el humano tiende a pensar que es la vida entera y que en sí mismo es una decisión interna propia y que podías haber tomado una decisión u otra, pero podías haber tomado una decisión otra u otra. Pero no podías haber tomado decisiones que no estaban dentro de la baraja de cartas que estás jugando. Desde luego, pero eso no me resuelve particularmente mi cuestión, porque así funcionamos los humanos también, y los humanos sí nos comunicamos, y es inapelable que nos comunicamos. Entonces, no sé hasta qué punto... Pero perdona que te interrumpa. Los humanos, en la distinción entre los humanos y el resto del reino animal. Es decir, nuestro lenguaje es comunicativo activamente y es acumulativo.
Es decir, que como tiene un valor intrínseco y un valor en sí mismo, lo que decimos que son las cosas, y podemos almacenar ese conocimiento y almacenar esa comunicación y transferirla de unos a otros, por supuesto que hay una diferencia entre humanos y el resto, pero hasta donde sabemos, el resto, su comunicación no es acumulativa. Sí, estamos de acuerdo en que no es acumulativo, pero y en lo que estamos de acuerdo también es que tú puedes hacer las cosas, como tú bien dices, que llevas escritas en tu código genético, pero es literalmente igual para el humano. Es decir, tú puedes hablar porque en tu código genético y en lo que tú eres como especie, llevas escrito que puedes desarrollar una habilidad muy específica, como que es el lenguaje, y luego tu capacidad intelectual te permite acumular ese conocimiento y transmitirlo en forma verbal para otras personas que, sin la necesidad de la experiencia o del contexto específico, que esa persona a la que tú le estás transmitiendo un conocimiento te dé veracidad por el tipo de relación que tú tengas, y entonces se crea lo que tú le has dicho, y sin necesidad de experimentar eso, pues no toques el fuego que quema. Igual no te has quemado en tu vida y puedes ir por la vida sin quemarte porque tu padre, tu madre te dijo. No creo que ese tipo de comunicación nunca en ningún caso se pueda dar en el perro. O sea, no creo que la comunicación pueda trascender de manera generacional o pueda generar un aprendizaje o pueda generar nada. O sea, es que Pero ni en el perro ni en las serpientes. Ni de nadie. Ni de un mono, ni de lo más listo que sea, ni de un delfín, ni de nada. Ahora, en delfines, por ejemplo, ya que has llevado la conversación a otros temas, parece ser, claro, esto es una movida porque tienes que dar veracidad a gente que no digo que crea mala intención, pero parece ser que hay frecuencias de sonido muy parecidas a lo que humanamente podemos entender como nombres. Es decir, los delfines emiten una frecuencia de sonido, unos pitidos esos que hacen ellos, y parece ser que tienen bastante claro que cada delfín identifica su frecuencia de sonidos y eso le pone alerta o le llama la atención o hace que se acerque o este tipo de historias. Estoy convencido de que no hay ningún delfín que le pueda explicar a otro delfín que si mueve el cuerpo de una manera determinada va a ser más eficiente en el nado o en el nadar y entonces va a vivir más años. Pues por supuesto que no, pero dentro del contexto, dentro de contextos específicos, es que la movida es que yo no lo tengo claro. O sea, que yo no estoy diciendo que seguro que esto es así o esto tiene que ser así. Yo simplemente no lo tengo claro y no tengo una posición igual tan contundente en situaciones muy concretas de que pueda existir la posibilidad de que con mis patrones o con mis secuencias de movimientos yo esté haciendo algo de manera, entre comillas, consciente, no desde el punto de vista de la conciencia humana, pero de manera más o menos consciente, para que no vengas a sacarme del estado en el que estoy o no vengas a tener una interacción que a mí no me apetece tener o fruto de cómo yo estoy internamente. O sea, siempre tiene que ser fruto de cómo yo estoy internamente. O sea, no tiene la capacidad de disociar. Ningún animal tiene la capacidad de disociar ni el contexto ni el estado de excitación en el que se encuentra. Pero no lo sé. Es que no lo sé. No lo tengo tan claro. Yo, honestamente, yo no tengo ni idea. O sea, yo no sé si los delfines tienen un marco de frecuencias en el que todos saben que una... Yo no tengo ni idea de delfines. No, yo lo he leído, yo tampoco lo sé, y no he visto un delfín en mi vida. Pero me refiero, o sea, que yo no tengo ni idea de lo que ocurre o no ocurre en otras especies. ¿Sabes de lo que creo que tengo idea? De que ese pequeño porcentaje que se puede intuir que tiene que existir dentro del perro, porque parece que si no existe, no digo que tú seas de esa posición, pero en términos generales, parece que si no existe la capacidad de que resuene o de que no sea lo mismo para un perro y un humano, como que la relación es menos bonita. Entonces, al final estamos hablando de libre albedrío, de la capacidad de decisión que tiene un individuo para ser consciente de sí mismo y tomar decisiones activas para mejorar su relación con el entorno y con la supervivencia. Y lo poquito que tú le otorgas, porque tú le otorgas muy poquito, es casi no nada, o lo mucho que le puede otorgar otra gente al perro, yo soy
tan diametralmente opuesto que no es que se lo quite al perro, es que se lo quito al humano. O sea, yo en términos humanos soy de los que piensa que no hay ningún tipo de libre albedrío, tal y conforme lo entiende la gente, para tomar decisiones, y es un poquitín más complicado o más fácil de eso. Entonces, si yo, por ejemplo, no lo creo, no lo otorgo a ningún humano, lo que le otorgo es yo lo que le otorgo al humano es la experiencia subjetiva de que estás tomando decisiones que crees que son tuyas, porque tú vives en unas gafas y en esas gafas vives y no te puedes escapar. Yo tampoco me puedo escapar. Pero tiene más sentido y es más coherente para mí que sea una propiedad de la experiencia del ser humano, por las razones que sean, en el que hay una latencia, en el que tú entiendes el mundo en las palabras o de la manera que sea, y te hablas a ti mismo, en las palabras o en el idioma que sea, y que eso es lo que tú entiendes que el mundo es, que eres tú interpretando. Hay una latencia entre las cosas que ocurren y la traducción que tú haces de esas cosas. Y en esa latencia, yo entiendo que el humano tenemos la sensación de ir al mando de algo en palabras que son las que yo utilizo para describir el mundo que me rodea. Existiendo esa latencia, todos tenemos la sensación de que entendemos las cosas activamente cuando las has entendido antes de haberlas traducido. Pero es en ese tiempo que ocurre, donde toda la película de experiencia subjetiva, que parece que es intencionalidad, pasa. Es más fácil para mí entender que es una propiedad emergente del ser humano a tener que extrapolar una propiedad del ser humano que sí que es real porque todos la experimentamos a todo lo demás cuando no tengo ningún tipo de acceso para ver si eso es verdad o no. Es que aquí la gran cuestión o la gran pregunta, vaya por delante, que yo estoy, o sea, aquí estoy también un poco jugando a ser el abogado del diablo también un poco, o a intentar darle chicha a la conversación, más allá de lo que yo realmente pueda pensar, porque yo, por ejemplo, ahora que te has ido al mundo del humano, vuelvo a decir que yo estoy al 98, al 99% de acuerdo en el que la gran mayor parte de las interacciones que tú tomas o de las decisiones que tú tomas, más allá de la ilusión que tú tienes de que sean conscientes, tienen que ver por un montón de factores que no dependen de ti, principalmente cuál era tu nivel de excitación o cuál era el nivel de tu estado interno antes de que te pasase el estímulo, una discusión, una pirula que te han hecho en una rotonda de tráfico. O sea, tú puedes estar muy convencido de que si le has pitado o no le has pitado es una decisión consciente, y yo estoy muy convencido de lo que tiene que ver es de si has venido de discutir con tu pareja o si has venido de tomarte un café, desayunar tranquilamente y te estás yendo de vacaciones sin ninguna prisa. Más allá de que tú puedas creer que es una decisión consciente, y yo ahí estoy 100% de acuerdo. Ahora, hay un porcentaje en el momento en el que hay una propiedad emergente en el humano, en el que se genera la consciencia, que si la gente que de verdad sabe de esto no tiene ni idea de esto, menos voy a saber yo, que no tengo prácticamente ni puta idea de nada. O sea, esto es así de sencillo, estamos hablando en los mismos términos todos aquí. Estoy dando mi opinión, pero que yo no tengo ni idea de nada de esto, y es una conversación que se me queda grandísima en términos filosóficos, neurocientíficos, pero bueno, he leído un poquito y tengo una experiencia subjetiva en el mundo, pues bueno, estamos hablando, para que le pueda parecer interesante, pues ya está, ¿no? Pero que valga, que yo no soy autoridad de nada, que nadie me haga caso de nada de lo que estoy diciendo. Sí, estamos hablando porque es lo que hacemos nosotros naturalmente, y la decisión fue, oye, vamos a hablar de lo que hablamos naturalmente entre nosotros para que la gente le pueda valer de algo siempre y cuando esté anclada al mundo del perro. Eso es. Entonces yo creo que o lo que yo entiendo es que esa consciencia, desde el momento en el que es, y es una realidad objetiva, es decir, todos los seres humanos tenemos consciencia, somos conscientes, bien sea con latencia o no, pero todos, o creo que todos, a no ser que haya algún tipo de disfunción, yo creo que todos. A donde quiero llegar es que desde el momento en el que tú tienes esas gafas puestas, como tú les llamas, que es que es una analogía que me encanta, o tú tienes esa consciencia y tú puedes ver la vida hacia atrás de manera mucho menos fiable de lo que tú te piensas que la estás viendo, ¿no? Porque la memoria es más un dibujo que una foto siempre, ¿sabes? Y puedes pensar hacia adelante. Creo que el impacto y la capacidad de análisis de las
decisiones que hayas podido tomar en un momento, esa conciencia tiene el poder de transformar, que ante mismos contextos o en determinados niveles de excitación en los que pueden salir determinadas cosas de ti, yo creo que es el motor, o que puede ser el motor para tú transformar de determinada manera esos impulsos o ese tú que sale de manera inconsciente y que normalmente ya vas tarde. Y por tanto, creo que hay un porcentaje mucho menor del que todos experimentamos, pero que sí hay un porcentaje de decisión, llamando la decisión ese libre albedrío, que está en todos, que es lo que diferencia al humano. Y que entonces yo creo que desde esta premisa o desde esta forma de ver el mundo, por dilución, ¿sabes lo que te quiero decir? Por dilución al mínimo, le doy al perro una cosita muy chiquitita en un contexto muy determinado en el tema de la comunicación. O sea, no creo que un perro esté pensando si la teoría de la moral de Kant tiene sentido o no mientras está en su cama tumbado. Está directamente relacionado el tener que otorgar ese porcentaje, por pequeño que sea, está directamente relacionado o anclado a la necesidad de tenerla también como humano? En tu caso en particular, por ejemplo. No, no necesariamente, simplemente, bueno, si yo tengo el 100% de la conciencia, pero compartimos córtex, sistema límbico, tronco encefálico, sistema nervioso, y tú lo que tienes son muchísimos menos pliegues que hacen que tengas una superficie de cerebro como mucho más pequeña, ¿no? Pues entonces, lógicamente, tienes mucho menos, pero si es muy parecido, por no decir idéntico en todos los mamíferos, en función de cuántos chisporrotazos que pueden llegar a tener propiedades emergentes. No lo sé, no estoy casado con esta forma de verlo, pero considero o me parece amarrategui como soy yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Otorgarle o dejar una puerta entreabierta a que, yo qué sé, igual en algún yo es que lo veo en esos términos, yo lo veo el porcentaje como mucho más alto, en el que, como decía, hay una experiencia, y esa experiencia a ese individuo, porque es una cosa, es un individuo, hay muchas cosas que lo forman para que sea un solo sistema, que es un individuo. Entonces hay una experiencia que se está modelando y está interactuando con el mundo, y ese individuo, de alguna manera, es consciente de esa experiencia, no en palabras, pero en conciencia de vitales. Por supuesto que están pasando cosas y eso está vivo y tiene su cosa. Repito, es muy improbable pensar que ese animal tenga similitudes en la manera de procesar esa experiencia vital que está teniendo por una diferencia de lenguaje. Y ese lenguaje en nosotros causa y tiene un impacto transformativo en qué tipo de relación tenemos como especie con el resto de seres vivos, con la naturaleza. Somos el único animal que tiene capacidad de modelar y modular nuestro entorno para ajustarlo, para no tener que estar jugándonos las castañas. Entonces, el impacto es tan grande y es tan escasa la evidencia en ningún otro tipo de animal que hayan alcanzado algo parecido a lo nuestro, que me resulta muy difícil pensar que se producen los mismos términos. Y lo que ocurre... Vamos a poner un ejemplo. Dime. Sí, simplemente... ¿Qué? No, que simplemente quiero decir que el argumento me parece pesadísimo. Y estoy súper de acuerdo en el que el lenguaje es transformador y que el gran salto del humano posiblemente haya sido hablar y que nos hablemos a nosotros mismos. Y poder transmitir ese conocimiento en términos, porque tú no puedes, esto lo decía Yuval Noah Harari en Sapiens de una manera que ya está muy bien expresada. Y es que una de las grandes diferencias que existen entre la especie humana y el resto de especies es que en grandes números nosotros tenemos la capacidad de funcionar increíblemente mejor. Es decir, que si a nosotros nos ponen 10 humanos y 10 monos, si a nosotros nos ponen un humano 1 a 1 con un simio, el que sea, en una isla desierta, las capacidades de supervivencia de casi que cualquier otra especie, en cualquier contexto específico en el que se pueda desarrollar, casi siempre son más altas para con cualquier otro animal que para con el humano. Mientras que
en sistemas grandes, en grupos grandes, no hay ningún otro animal que tenga la capacidad de funcionar como grupo, como el ser humano. Y eso se hace a través del lenguaje, porque somos los únicos que podemos creer en ficciones no reales y otorgarles un valor real. Y todos, con algo que es ficticio, que le otorgamos un valor real, tenemos la capacidad de movernos en grupo para un bien mayor de la especie, porque somos conscientes de que somos una especie y toda la historia. Es decir, es imposible convencer a un grupo de monos, como decía Yuval Noah Harari, de que si vais a la guerra por mí, va a haber un más allá en el que vais a entrar en un paraíso infinito de bananas, plátanos para todos. No creen en una realidad ficticia como colectivo, con lo cual las consecuencias de eso pues, son las de no alcanzar las cotas de posibilidad que un grupo de una especie en la que se le puede otorgar un valor ficticio, o sea, un valor real a algo ficticio, puede. Nuestra capacidad de gestionarnos en grupos, en gran medida, por la capacidad de comunicación y por la capacidad de almacenamiento del lenguaje, es lo que es realmente transformativo. Y en términos humanos, para que la gente lo entienda, la intencionalidad tiene que ver con, si imaginamos la pregunta ¿por qué se hace algo? ¿Por qué se toma una decisión? ¿No? Lo más fácil es ¿por qué no estás bebiendo este café? Y cuando tú quieras puedes tomar la decisión activa, voluntaria, personal, exclusiva, de coger la taza y beberte un trago. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo de dónde sitúes, si tú entiendes la palabra ¿por qué? Como una plataforma temporal que la puedes mover a lo largo del tiempo, dependiendo de dónde sitúes en el tiempo la pregunta ¿por qué?, la respuesta correcta es una u otra. Es decir, que si tú sitúas el por qué he cogido la taza y he decidido meterle un trago, la respuesta es porque ha habido un montón de impulsos eléctricos en tu cerebro que han movido a través del sistema nervioso, han activado un músculo, que es como nosotros hemos decidido interpretar el movimiento de los perros, para tú poder coger esa taza, y tú lo has hecho a voluntad propia. Pero si te vas para atrás y la pones, pues dependiendo del agua que hayas bebido o de los líquidos que hayas ingerido esta mañana o anoche, dependiendo de lo que comieras anoche, dependiendo de cómo se encuentre tu estómago, dependiendo de un montón de cosas más, la pregunta ¿por qué? Tiene una respuesta diferente. Si lo tiramos un poco más para atrás es porque alguien ha inventado una taza y una mesa para que esa taza esté dentro de esa mesa y tú tengas hoy en día la capacidad de decidir si me la tomo o no me la tomo. Que las decisiones que uno toma en un momento determinado, dependiendo de dónde sitúes el porqué en una línea temporal, son más específicas y tú tienes la experiencia subjetiva de que depende de ti y de lo que tú has querido, o de repente no, porque depende de si tus antepasados eran recolectores o si tenían ganado, porque es diferente venir de ser un recolector a tener ganado. Y esto está estudiado en humanos, dependiendo el peso sociocultural que tiene tu lineaje, de dónde vienen tus antepasados, qué es lo que hicieron. Si venían del desierto, pues tienes una tendencia mucho más alta a ser monoteísta, aunque la cultura sea monoteísta, y eso tiene un montón de impacto en todos los individuos que pertenecen a esa cultura. Pero si tu lineaje viene de haber vivido en la selva, pues la gente que ha vivido en junglas tropicales o en selvas, culturalmente tiene mucha más tendencia a ser politeístas, porque hay muchos más estímulos que te van a despertar mucha más creatividad a la hora de interpretarlos como humanos. Y eso tiene un montón de impacto en las decisiones que tú hoy en día tomas, aunque tú no seas consciente de ellos. La tendencia genética, la activación epigenética, dependiendo de los padres que hayas tenido, el entorno en el que hayas crecido, pues vas a llegar a la resolución de tomo agua o no tomo agua con la sensación de experiencia subjetiva, que es porque tú decides, cuando lo que está decidiendo por ti es todos tus genes más toda tu experiencia vital, más todos los genes y la experiencia vital que vienen de la especie humana desde que se separó, digamos, a nivel de especie, y ha creado lo que es. Todo lo que somos son patrones metabólicos en un medio excitable, y lo que puede hacer un humano es lo que humanos pueden hacer, mientras que lo que el perro hace es lo que perros pueden hacer. Yo es que estoy muy de acuerdo en una gran parte o en toda la conversación,
lo veo clarísimo. O sea, no soy tan iluso de pensar de que yo soy mi propio Dios, ¿no? Y entonces a través de mi conciencia puedo transformar las cosas, porque es innegable que tú eres fruto o eres hijo del tiempo en el que vives, de la educación que has recibido. Lo que pasa es que en el caso específico del humano, resulta que hay un momento en el que todo esto se va a tomar por culo. ¿En qué sentido? En el que tenemos la capacidad de tomar decisiones contra natura, contra tus genes, contra tu supervivencia, contra un montón de cosas, por los motivos que sean, por las tendencias genéticas que tú tengas, por un montón de variables seguramente neurológicas y químicas en ti que te dan acceso a tomar un rango de opciones y otro rango de opciones. Es decir, yo no lo veo todo desde el punto de vista de una libertad absoluta en el que todos tenemos todo el rango de opciones, porque el rango de opciones que tú tienes viene determinado por quien tú eres genéticamente y el contexto vital en el que tú has vivido. Pero dentro del rango de opciones que tú tienes por ser quien eres, se van abriendo distintas carreteritas, distintos caminitos. O sea, es decir, tú en un contexto determinado no puedes hacer siempre una cosa y nada más que una cosa. Puedes hacer las cosas que tú puedes hacer, dependiendo de quién eres. Es decir, alguien ante un conflicto físico inminente, dependiendo de quién seas, igual si siempre has rehuido el conflicto y nunca has tenido un conflicto, puedes quedarte congelado, salir corriendo o gritar, ¿no? Por no poner que se me entienda, ¿no? O si eres otra persona, puedes decidir plantarte, pelear o lo que sea, ¿no? Y tú vas a hacer las cosas que tú puedes. Pero ahora, desde el momento en el que tú eres consciente y puedes pensar hacia atrás y puedes evaluar la toma de decisiones que has tenido, si ha sido la más inteligente o no, si ha sido la más provechosa o no, si te sientes verdaderamente cómodo o bien o reflejado con las cosas o con la decisión que has tenido dentro de tu abanico, puedes transformar tu realidad dentro de esos pequeños caminos y puedes escoger ir un poco por el camino de la izquierda o por el camino de la derecha, por la autovía de Australia. Si estás genéticamente en España no vas a poder ir nunca porque tú no eres eso y nunca lo vas a ser, olvídate, esa partida está perdida, si quieres puedes, todo depende de ti, no creo en eso, nunca voy a creer en eso, pero no me puedo escapar de que las personas podemos hacer cosas random y que yo entiendo que tienen que ver con la decisión. Es decir, en ningún contexto, que es el ejemplo que te ponía el otro día, en ningún contexto tiene ningún sentido que yo coja esta taza y la estalle contra la pared y a tomar por culo. Pero es una posibilidad. Pero si quiero, ahora mismo, que no lo voy a hacer, pero ahora mismo cojo, no me empujes esa cornisa. No me empujes esa cornisa. Podría hacerlo. ¿Sabes lo que te quiere decir? Entonces, sí. Entonces, es tan potente esa experiencia subjetiva, o de la forma en la que yo lo veo, es tan potente esa experiencia subjetiva que puede llegar a ser transformadora de la realidad o de tu realidad, y que eso te lleve poco a poco a ir tomando una serie de decisiones. Hay estudios que dicen que incluso en humanos determinados niveles de estrés cronificados tienen hasta la capacidad de cambiar la materia física, es decir, que tu amígdala, no, ahora mismo no recuerdo es que se haga más grande o más pequeña. Entonces, si lo etéreo, por decirlo de alguna manera, que no es tan etéreo, y el que se haya visto los podcasts sabrá cómo funciona esto y yo lo sé, pero por tener la conversación, tiene la capacidad de transformar lo físico, ¿por qué no una consciencia con el nivel de potencia que tiene no puede transformar también tu realidad o las decisiones que tomas, no en el momento? O sea, y aquí matizo y te dejo hablar. No creo que nunca activamente puedas tomar una decisión consciente a momento presente que dependa del libre albedrío. Es decir, nada de lo que tú estás haciendo ahora mismo, ahora ejecutando, tiene que ver con una decisión consciente. Ahora, creo que el poder pensar y pensarte puede hacer que en un futuro en diferido
puedas tomar decisiones conscientes o decisiones libres o voluntarias. No sé si se entiende lo que quiero decir. Ese es mi punto, vaya. Entonces, que la experiencia es potente y transformadora, totalmente de acuerdo. Y luego sobre lo que han mencionado de que tú puedes tomar la decisión, que hay un rango, ¿no?, de decisiones que tú puedes tomar y que acorde a quien seas genéticamente, más tu experiencia vital, amplías o reduces ciertos rangos, pero que siempre queda la posibilidad de elegir voluntariamente otros rangos. Y yo eso, totalmente de acuerdo, pero la mecánica de cómo eso se produce, igual la gente debería saber que no todos los animales hacen siempre lo mismo. Es decir, que por ejemplo en el ejercicio etológico que Nico Tinbergen hace con las abejas y se da cuenta que hay una abeja exploradora que se dirige a una fuente de comida, identifica esa fuente de comida, vuelve y que al volver a la puerta del panal, pues a través de la vibración o el frenetismo del aleteo que produce, la excitación, la direccionalidad desde la puerta del panal, que sería la puerta del panal, la entrada del panal, hacia la fuente de comida, que implica direccionalidad, y que el largo del 8 que hace tiene que ver con la distancia a la que están, y entonces todas las abejas salen a buscar esa comida para alimentarnos de ellas y sobrevivir como enjambre de abejas. La realidad, por ejemplo, en abejas, no me acuerdo el porcentaje exacto, no sé si era un 8, un 10, un 11 o un 12%, pero hay un porcentaje de individuos dentro de ese sistema que no responden directamente a las instrucciones o a la respuesta general de la mayor parte del sistema. Es decir, que todos los sistemas vivos, lo que ocurre es que hay un porcentaje que su función es no realizar lo que todos los demás realizan, porque puede ocurrir algo, se entiende, esto es una proyección que se hace, el por qué es como, bueno, pues será porque a lo mejor si van a esa fuente y hay un problema y en esa fuente de repente pues ha pasado una segadora humana y se ha comido todas las flores, que a lo mejor nos muramos todos porque hemos ido todos y no habían flores de las que alimentarnos. Pero hay un porcentaje que tiene que hacer otra cosa dentro del rango de posibilidades que las abejas tienen para poder explorar otras opciones y que no sea una dinámica recursiva sin un caso base que haga que rompa un círculo que sería infinito y que ahora hay otro círculo diferente pero muy parecido porque había un porcentaje de abejas que no responden a la dirección de la abeja exploradora y todos vamos a comer comida. Y esto está estudiado y pasa en todo tipo de animales. Por ejemplo, se sabe que hay un porcentaje que es en torno al 10% de todos los mamíferos que mantienen relaciones homosexuales, es decir, machos y machos y hembras y hembras. Y es un porcentaje que se repite como patrón en todos los mamíferos. No dudo que el individuo que conscientemente como humano, en términos de lenguaje humano, experimente tener relaciones homosexuales, piense que es una decisión personal que está tomando para tener una tendencia de gusto sexual hacia el mismo sexo. No es una decisión personal o individual que te guste alguien del mismo sexo, de la misma manera que naturalmente no hay una decisión para ser heterosexual. Tú perteneces a unos porcentajes que se saben que como mamíferos pues hay unos números que dependiendo de la especie pues son unos u otros, pero que de promedio el 10% de los mamíferos mantienen relaciones sexuales con miembros del mismo sexo. Entonces, por supuesto que la percepción y experiencia subjetiva de alguien, por ejemplo, que es heterosexual, como en mi caso, pues yo me monto la película de que en base a esto, pues oye, yo no lo he decidido y tal, pero también es totalmente legítimo pensar que ha sido una decisión. Y para mí lo único que significa es que ese es el rango de probabilidades que hay dentro de que un individuo tenga la capacidad de ser consciente de sí mismo y hablarse a sí mismo. Entonces, por supuesto, que es una opción pensar que la has decidido tú, otra es que no la ha decidido nadie, más todo el rango de posibilidades. Pero luego lo que ocurre es que hay un 10% promedio de los mamíferos, y en humanos pues no sé el porcentaje que es, pero el porcentaje que sea existe y es así y tiene que existir y tiene que ser así. Y todo lo que ocurre
es de hecho natural, porque si no, no ocurriría, pero todo lo que ocurre es un rango de probabilidades que pueden ocurrir si a la vida le das tiempo en el contexto específico de un planeta rocoso con agua en este espacio-tiempo. Y hasta donde sabemos, las probabilidades de la vida, donde la conocemos, que es en la Tierra, son probables y no eran probables en otros puntos de la historia. ¿Y sabes qué? Tú piensas que estás tomando un montón de decisiones y que todo es súper importante, pero aquí las probabilidades de que esto se mantenga de manera infinita son nulas. Se sabe que hay un momento en el que la Tierra va a estar lo suficientemente cerca del Sol como para que no permita la vida en este planeta. Y todo lo que está ocurriendo son propiedades emergentes de un planeta rocoso a una distancia del Sol, de una estrella que tiene capacidad de calentar, y luego todas las cosas que ocurren a partir de ahí. Y en esa marea de cosas, de posibilidades que podían ocurrir, que han ocurrido, estamos nosotros, teniendo una experiencia subjetiva que no sabemos si es la única que el universo ha producido, es decir, el único amalgama de átomos que tienen capacidad de verse a sí mismos, o si esto es algo recurrente que ocurre en otros términos en diferentes puntos de este espacio-tiempo en el que nos encontramos. Ahora, que de eso a que el perro tome una decisión activa, es que yo no me puedo escapar. Yo tengo una piscina. Tengo varios perros que saben saltar la valla de la piscina, pero tengo varios perros que no saben salir de la piscina. Entonces, yo naturalmente, cuando veo uno de mis perros que sabe saltar pero que no sabe salir, le digo, ¿dónde vas? ¿Y por qué lo haces continuamente si no sabes salir de la piscina? ¿No te has dado cuenta todavía que no sabes salir de la piscina? ¿Por qué lloras luego si sabes que no sabes salir? Entonces no encuentro respuestas que me solucionen todas las experiencias vitales diarias que yo tengo con los perros, que son cientos, porque tengo un montón de perros y estoy todo el día con ellos. Entonces yo veo un montón de cosas que es imposible que haya un valor intrínseco para algo cuando no estás reconociendo algo que para mí como humano es muy básico. ¿Para qué te metes si no sabes salir? Y lo haces repetidamente. Independientemente de que seas el perro más equilibrado o menos equilibrado, sigues cometiendo el mismo error en términos humanos de meterte en un sitio donde no sabes salir. Y no puedo tener una conversación con mi perro. Y hablo con mis perros en diferentes idiomas porque yo hablo diferentes idiomas. Entonces yo no sé si realmente cuando pienso en mi perro y estoy hablando en inglés, si realmente me entiende, me contesta en inglés y procesa en inglés, o si lo hace en francés, o si lo hace en mandarín, o si lo hace en castellano. Y me gustaría que los comunicadores animales me dijeran en qué idioma habláis con los perros. Necesito saber si estáis hablando en castellano, si estáis hablando en mandarín, si estáis hablando en alemán, o en qué idioma exacto me estáis diciendo que tu perro no se fue tranquilo de esta vida porque quería que le cambiaras el nombre. No quería llamarse Tyson, ahora quería llamarse Mickey. Entonces, yo que eso, como lo he escuchado de gente que tiene clarísimo que se puede comunicar con un animal directamente, me gustaría que me solucionarais no problemas trascendentales, sino por qué mi perro, muchos de mis perros, saltan a la piscina, no saben salir y lo siguen haciendo y siguen llorando cada vez que no saben salir porque no pueden abrir la puerta ni pueden saltar de vuelta porque está más alto para salir que para entrar. No lo entiendo. Entonces necesito explicaciones no etéreas, necesito soluciones en términos de comunicación, de qué significan las cosas para yo poder solventar cuando un perro le quiere morder a otro. Cuando tengo un perro que me está mordiendo en mi casa los tobillos, que paso tranquilamente, pienso yo que el perro está genial tumbado y de repente se me lanza y me muerde, o soy una persona que tengo ese problema. Me gustaría que toda la gente que tenemos un conocimiento sobre muy específico de la comunicación, pues bueno, que se lo expliquemos. Graba los sonidos, o coge un perro que sepa hablar y se lo explicas. Oye, esto no se hace más. Y que en términos humanos tengamos esa conversación. Esto no se hace más por esto, por esto y por esto y por esto. Entonces, mi experiencia es que eso no ocurre y porque no se pueden explicar esas cosas mundanas de todos los días sin ser una piedra que llevas en el zapato, porque no es sostenible. No es sostenible ese tipo de proyección todo el tiempo, porque estaría ya resuelto. No entiendo el entusiasmo luego de buscarle un sitio para que deba ser así cuando no se puede explicar en la gran mayor parte del tiempo. Yo es que ahí ahora, volviendo a los perros, es que en la conversación previa igual puede haber más conversación real, digamos, de que hay dos puntos de vista diferentes de cómo entender la relación con tu propia conciencia. No sé si esto describe bien lo que estamos hablando. Es que yéndome al tema de los perros, que
Sí que no, o sea, es que tampoco, o sea, tampoco es una cuestión esto. No puede jugar mucho más abogado del diablo. No, tampoco es una cuestión de hacer un circo aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? De por parecer o por hacer ver un debate que es que realmente no siento y no existe. Y no quiere decir que lo que haya dicho antes, o sea, no crean ello en un porcentaje muy pequeño, desde el punto de vista que yo no sé si hay algún tipo de explicación que a todos los animales gregarios o sociales lleven inscritos en el código genético la capacidad de que en contextos muy específicos o determinados, en niveles de excitación que te permitan procesar la realidad por lo que es, porque si no ya es imposible que haya ningún tipo de comunicación, porque no te puedes sostener a ti mismo, porque tienes un exceso de energía libre o de excitación que tienes que soltar, y eso es lo que es, y es que no hay más vueltas que darle, y el que le quiera dar más vueltas que se las dé, pero... No, pero por ejemplo... No hay conversación, pero en ese matiz no sé si lleváis engrabado, como a ti te gusta decir, esa capacidad de que es una palabra que no existe. Vale. La capacidad o que se abra ahí como una especie de propiedad emergente en la que en contextos muy determinados y en un equilibrio más o menos natural para la perdurabilidad del sistema, claro, para la perdurabilidad del sistema puede existir esa comunicación un poco más directa y que no toda siempre sea simplemente, o sea solo, que no simplemente, porque siempre no tiene nada, sea solo una proyección de tu estado interno. Voy a bajar la tierra en un ejemplo para que la gente creo que entienda lo que yo creo que estás intentando de decir. Que por cierto, y solo por matizar, esto implica en sí mismo que la comunicación del perro nunca es consciente, porque es algo que llevas engrabado en tu código genético, pero bueno. Es que yo creo que la gente se puede perder, por ejemplo, si tú ves en la naturaleza dos lobos a punto de aparearse, ¿vale? Y tú ves una secuencia de movimiento que claramente tiene una consecuencia en el otro animal en el que nos movemos de una cierta manera, nos acercamos de una cierta manera, tenemos contacto físico de una cierta manera y después viene el apareamiento, pues naturalmente tú vas a entender que eso es una comunicación activa y señales para aparearnos. Lo único que digo yo es que la experiencia subjetiva de la observación es la que es y que internamente lo que está ocurriendo son las propiedades emergentes de estar en un periodo o en un momento dos individuos de la misma especie que tienen un final reproductivo como individuos de una especie, que no como individuos. Es decir, que dos ratas aparean y yo tengo muchas dudas de que las ratas sepan que viene una camada de ratitas. Totalmente, Alberto, es que totalmente. Entonces, lo que ocurre son las propiedades emergentes de que dos individuos, o como dices, en animales gregarios o sociales, pues lo que ocurre es que estamos diseñados y debemos de estar diseñados para que haya interacciones y el fin de esas interacciones tiene que ver con la reproducción y tiene que ver con la dúplica genética que un individuo entendemos a través de Darwin que quiere hacer, que la especie quiere transmitir genes, que el individuo quiere transmitir genes para poder tener el mayor copia posible. Eso es lo que ocurre cuando hay individuos de la misma especie, que no van a ocurrir o no deberían ocurrir, y está penalizado que ocurran entre individuos de diferentes especies, por lo menos entre humanos. Es decir, que tú estás diseñado para aparearte con un humano, no estás diseñado para intentar aparearte con un árbol. Entonces es muy difícil que entre un árbol y una persona pues haya secuencias de movimiento o de comunicación activa para aparearse porque no estás diseñado para eso. Entonces, lo único que argumento yo es totalmente posible que haya comunicación activa y que tenga un valor en sí mismo, totalmente posible absolutamente todo. Lo que pasa es que para el ejercicio de comprensión de lo que es observable, hay cosas que dependiendo de lo persistentes que sean en el tiempo, para mí tienen una validez u otra, y sobre esa balanza tomas decisiones. Esto perdura más en el tiempo, es más consistente en el tiempo, me permite explicar, me permite comprender y me permite interactuar desde un punto de vista en el que tienen la capacidad de aumentar el bienestar de ese animal. Pues me quedo con todo esto que es comprobable, que es empírico, que es consistente, que perdura en el tiempo, y reduces sobre lo que hace falta invocar magia, lo que hace falta invocar almas en todo, o hace falta invocar pues una
manera de entender la realidad exactamente como la tuya de parte de todo el mundo para que a ti te sea más fácil entender lo que todo el mundo hace, porque si no es una locura. Y hay gente que con este tipo de conversaciones se agobia, porque esto naturalmente te puede llevar, si lo dejas en el marco humano, pues te puede llevar directamente al nihilismo de pensar que para qué todo. Y yo lo encuentro como una liberación. O sea, es una manera de entender que la vida va más allá de tu percepción sobre ti mismo, que hay cosas de orden mayor sobre la que lo que tienes que hacer es disfrutar de la herramienta que te permite disfrutar de la experiencia que a expensas de que se compruebe que es también posible en otros animales, en otros entes, en otros seres vivos. Por lo menos sabemos que a nivel individual todo lo tenemos y está por ver que tú seas un robot o que seas alguien exactamente como yo, pero si tienes esa oportunidad de experimentar subjetivamente la sensación de que decides sobre lo que tienes que hacer, sacar el mayor partido posible, conócete a ti mismo y descubre cuáles son tus tendencias para también saber cómo perdonarte algunas cosas y fustigarte, porque muchas veces es muy complicado, digamos, reconciliar quién uno fue con quien uno quiere ser o con quien uno es. Entonces, yo lo encuentro liberador entender que los humanos somos humanos, que respondemos a cosas de humanos y que eso perdura en el tiempo. Y lo que alguien escribió hace 3000 años resuena hoy en día con la gente porque tiene que ver con los sesgos inherentes al ser humano. Yo simplemente sí me gustaría decir ahora, por ánimo igual de no confundir y de que se mantenga quizás este valor didáctico y de aumentar el nivel de cultura canina en la gente que nos escuche, o sin ánimo de ser pretencioso, igual hay gente que sabe mucho más que nosotros, pues por favor que nos avise y que nos cuente sus cosas. A mí lo que sí me gustaría decir para la gente en general es... todo lo que ves que hace tu perro, que nosotros hemos decidido interpretar que son señales comunicativas del perro, no tiene nada que ver contigo. Que tu perro te gruña a ti no tiene nada que ver contigo. Tu perro no te quiere ni te quiere más o menos, o eres más líder o menos líder del perro porque te gruña o no te gruña tu perro. Simplemente es una respuesta no consciente de un organismo en un nivel de excitación que activa determinados patrones de acción fijo en un contexto específico. Yéndolo a las palabras llanas, si el perro está mal, o está muy excitado, o está más rayado que un ajo, pues seguramente si te mueves más rápido de lo que toca, o te acercas demasiado, o con una corporalidad que no toca, es posiblemente que el perro te gruña, pero el perro ni te tiene tirria ni te deja de tener tirria. Luego, me gustaría decir que yo lo siento y lo lamento mucho, pero todas estas corrientes de Instagram, las humorísticas aparte, porque humorísticas son, ¿sabes? Pero de esta lectura de la comunicación canina en la que hay un perro corriendo y como el perro está corriendo y pasa delante de ti, lo que te está diciendo es que tienes que coger la otra dirección porque está protegiendo su zona segura o sea, quiero decir, o sea, no sé si alguna vez alguien ha estado con un perro, pero como tú bien has ejemplificado, el perro es tan listo como todos los que hemos pasado tiempo con perros nos hemos dado cuenta de lo listo que es el perro porque nos hemos dado cuenta de lo inteligente que es la naturaleza en sí misma, pero que a la misma vez ese animal es capaz de meterse en bucle en un sitio del que no se puede salir y luego llorar porque se está excitando de no querer estar ahí y querer salir de ahí. Entonces, y hacerlo repetidamente en el tiempo. Entonces que esto es todo mucho más sencillo, que esto debe de más allá de la fricción que te pueda causar, que debe de ser liberador, porque es lo que te permite predecir y es lo que te permite darle al perro lo que de verdad le toca y no atribuirle superpoderes comunicativos o una inteligencia cercana a la tuya, que los perros están como se mueven y en función de cuánto tiempo se están moviendo determinado tiempo de determinada manera es como van a estar internamente, que eso es todo lo que ves. Que hay que tomarse las cosas más tranquilamente y que por lo menos esto te ofrece un marco que es coherente y coherente en sí mismo en cualquier contexto y no necesitamos de ir engordando las cosas o de ir, no, pero es que aquí te está diciendo esto, pero porque el linaje de su padre y de su madre es porque tiene un rol y entonces él tiene un rol predeterminado para hacer según qué cosas y tu perro está mal porque no estás sabiendo entender el rol para el que está diseñado. No lo estamos ni las personas, mucho menos lo van a estar los perros.
Entiende que lo que ves de tu perro tiene que ver con cómo está internamente, no te hagas más sangre, no te fustigues y no te vuelvas loco buscando explicaciones muy grandes a lo que el perro quiere o deja de querer, porque el perro de manera consciente no quiere nada, es un organismo, es un cerebro y un sistema nervioso que está regulado o está desregulado y en base a eso ves unas cosas o ves otras. A mí me gustaría decir dos cosas. Hay que tener cuidado con palabras humanas y los caminos que recorremos para llegar a ellas, porque te puedes encontrar en una dicotomía sin saberlo y puedes tomar malas decisiones para como tú entiendes la vida sin saberlo. Es decir, ten cuidado con querer y necesitar que el mundo del perro se produzca en términos humanos para tú poder entonces empatizar con él, porque si no, no puedes, porque eso a mí me resulta como pretencioso y narcisista, cuando el objetivo es el de empatizar. Entonces, si tú intentas empatizar solo desde lo que tú puedes experimentar y entonces obligas y supeditas a que el resto, si no es de mi manera, entonces es que no están disfrutando de la vida, ¿no? Entonces, eso es como muy complicado en sí mismo y yo animo a la gente a que el ejercicio de empatía no es desde la dialéctica humana, sino desde el estado en el que se percibe y se experimenta la vida, que es el estado de excitación en el que un individuo se puede llegar a encontrar y que resulta que tenemos la suerte de poder empatizar con todos los mamíferos al menos, porque tenemos un diseño interno que es común. Debería liberar y debería ser bonito entender que hay una manera que no es simplemente la tuya de experimentar la vida y que si nosotros hacemos un esfuerzo seguramente por acercarnos más a esa manera que no es la nuestra sino la suya, que es común al resto de animales, entre los que te incluyes tú, pues a lo mejor la vida es más bonita, más fácil para alcanzar el bienestar que no tener que arrastrar absolutamente a todo a ver la vida en tus términos porque tú solo la puedes experimentar de una manera. Y dicho esto, la última cosa que me gustaría decir es que consciente 100%, voluntario 0%. Hay una consciencia en el sentido de que hay un organismo experimentando la vida y eso puede ser muy bonito o muy desastroso dependiendo de cómo ese organismo se encuentre. La diferencia de cómo va a experimentar o lo que puede llegar a ser consciente, que son palabras muy complicadas, de ese organismo sobre la interacción que tiene con la vida, puede ser diferente y ante esa diferencia que pueda existir, si hay maneras de poder experimentarla de la mejor manera posible, mejor. Entonces, conciencia en el animal como experiencia vital de un organismo que vive en la naturaleza que es posible, 100%. Voluntario, nada, ni en el perro ni en el humano. Nos vemos en el siguiente episodio.